Damos la bienvenida al licenciado Clever Calle. Él es comunicador, miembro del colectivo Días Unidos Guapondeli, que a su vez es parte del Cabildo por el Agua, la organización ciudadana que ha impulsado la consulta popular que se llevará a cabo en menos de un mes, el 7 de febrero, en la ciudad de Cuenca. Hoy, justamente, se ha iniciado la campaña por este tema, unos por el sí, otros por el no. Quisiéramos conocer, licenciado Calle, cómo mira usted la situación y las posibilidades de que Cuenca pueda defender su medio ambiente. Sí, muchas gracias, un saludo cordial para todos. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que esta consulta popular es un gran logro para la ciudad de Cuenca. Y yo diría que no solo para la ciudad de Cuenca, sino para el país todo. Es la primera ocasión en la que se va a llevar a cabo una consulta popular que atravesó el filtro de la Corte Constitucional porque tenemos el antecedente de Girón, pero como sabemos, la consulta de Girón fue aprobada sin el visto bueno de la consulta de la Corte Constitucional. Entonces, la consulta de Cuenca es un logro histórico para cuencanas y cuencanos. Y otro aspecto sumamente importante de este proceso es que nace desde el corazón de las organizaciones sociales y ciudadanas y luego se legitima en el Consejo Cantonal de Cuenca. Entonces, me parece muy importante subrayar estos aspectos porque además de eso, esta consulta popular es una puerta abierta para que otros cantones, otros gobiernos locales a nivel nacional propongan consultas populares a sus electorados, a la ciudadanía, sobre la explotación de recursos naturales no renovables, que es un tema tan, pero tan conflictivo en muchas provincias, especialmente de la Sierra y de la Amazonía ecuatoriana. Yo creo que Más allá de lo que se va a empezar a publicar en medios de comunicación, en las redes sociales y de lo que se ha hecho ya, ¿cuál es el sentir de los organizadores del Cabildo por el Agua? ¿Cuál es su percepción más bien de lo que piensan los ciudadanos de esta ciudad, de este cantón, que tendrán que definir su pensamiento en las urnas? bueno, hay una mayoría absoluta de cuencanas y cuencanos que están claros en un aspecto central sobre la problemática. Es imposible compatibilizar actividades extractivas, que son tan destructivas y contaminantes, con la conservación de nuestros páramos, con la conservación de nuestras zonas de recarga hídrica. Entonces, este conocimiento y esta conciencia que ya está arraigada en la ciudadanía de Cuenca es muy importante. Creo que igual ese es el logro de décadas, ¿no?, de lucha, en fin, de una serie de actividades de concientización que se han hecho desde diferentes espacios ciudadanos. Luego, no, tenemos una serie de expresiones sociales, institucionales y también electorales que se han dado en los últimos años. Recordemos algunas. Las diferentes asambleas a nivel cantonal y a nivel provincial, en donde se ha dejado claro que las fuentes de agua y los páramos tienen que ser declarados libres de minería. También tenemos declaraciones de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales de Cuenca. Hay varias, ¿no? Y también tenemos una resolución de etapa fundamentado en un informe técnico del ingeniero Galo Ordóñez que nos habla claramente que para defender el derecho humano fundamental al agua de los cuencanos, tenemos que prohibir las actividades mineras en los páramos. Este optimismo sobre la intención de los cuencanos con respecto a la consulta, ¿se ha podido sustentar quizá en algún tipo de encuesta? El referente que tenemos es la consulta de 2018, en donde pues hubo una pregunta relacionada con la prohibición de las actividades mineras. Lamentablemente, la prohibición se limitaba solamente a áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
los resultados en Cuenca, en el Azuay y en general en todo el Ecuador fueron muy, pero muy claros, ¿no? Estaban rondando el 80% en el caso de Cuenca. Pero a más de eso, conocemos encuestas que se han llevado a cabo por parte de algunas organizaciones político-electorales que igual, ¿no? Determinan que aproximadamente el 70-75% de cuencanas y cuencanos están en contra de las actividades mineras en nuestros páramos. Además de eso, no, justamente con el apoyo de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Cuenca, durante estos días vamos a realizar una nueva encuesta, ¿no? A través de medios virtuales, ¿no? Para conocer no solamente cuál es su posición con respecto a la consulta popular, sino también conocer otros aspectos relacionados con la problemática, cómo la gente, la ciudadanía, entiende la problemática de la minería en nuestros páramos. Ahora, Creo licenciado que hay un Calle, fundamento. ¿cuál es la lectura e interpretación jurídica que han dado los organizadores, hablando del Cabildo por el Agua, con respecto a los aspectos jurídicos de la consulta? En la decisión de la Corte se habla de que no tendrá efectos retroactivos. Esto ha sido el principal argumento recogido por sectores pro-mineros para tratar de descalificar la consulta, para tacharla de irrelevante. ¿Qué consultas, si es que se lo ha hecho, se tienen con respecto a esta interpretación que será necesaria e indispensable tras el resultado? Para nosotros está clarísimo el dictamen de la Corte Constitucional, ¿no? Efectivamente, dice que no tendrá efecto retroactivo, pero ¿no? Estamos hablando de esas actividades mineras que ya están en fase de explotación. El único proyecto en fase de explotación, remarcamos, es el proyecto Río Blanco, que está suspendido por orden judicial. Los demás proyectos mineros están en fase de exploración. Por tanto, sobre todos esos proyectos mineros tendrá efecto la consulta popular. Los sectores mineros, como la Cámara de Minería, por ejemplo, frente a la serie de fracasos que han tenido. Por ejemplo, ellos decían que no había posibilidad de que se consulte sobre recursos naturales en un cantón, un gobierno local, que para prohibir actividades mineras tendría que hacerse una reforma constitucional. Todos esos argumentos han sido, digamos, descartados por la Corte Constitucional. Y una vez más nos encontramos ante un argumento de la Cámara de Minería que lo que realmente pretende es desmotivar a la ciudadanía cuencana con respecto a los efectos de esta consulta, porque la Cámara de Minería está consciente de que la posición mayoritaria en Cuenca, en general en el Azuay, ¿no? Es a favor de la conservación de las fuentes de agua. Entonces, sabemos que tendremos que enfrentar la oposición de la Cámara de Minería nuevamente, pero con toda la fuerza y la victoria que alcancemos en la consulta popular, más los elementos, más las herramientas jurídicas que ya hemos recabado a lo largo de muchos años, no vamos a dejar bien sentada la decisión del pueblo de Cuenca de conservar sus zonas de recarga hídrica. A nosotros no nos cabe la menor duda al respecto. Háblenos sobre los actores en esta campaña. Una campaña que no tiene desde el punto de vista oficial grandes recursos, de que habla de ciertos límites de inversión que podrá permitirse tanto a los actores por el sí o por el no. Habla de una asignación de aproximadamente $13,000 de los fondos que maneja el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes son los actores? Por el sí, Alianza Azuay Primero, Fundación Ali Huillay, Fundación Sabia Roja, dos partidos políticos, el Movimiento Creo y el Partido Unión Popular. Y por la opción por el no, la Asociación de Producción Textil 24 de junio de la Victoria del Portete, la Asociación Turística Francés Urco y el Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas de la provincia de La Azuay. Bueno, la Fundación Sabia Roja, que se inscribió en el Consejo Nacional para hacer campaña por el sí, es parte del Cabildo por el Agua. Entonces, como integrantes del Cabildo,
pedimos a los miembros de la Fundación Savia Roja que asumieran la representación del Cabildo, formalmente al Consejo Nacional Electoral, porque como usted sabe, para participar en la campaña por el sí, desde el Consejo Nacional Electoral se necesita personería jurídica y nuestras organizaciones no tienen personería jurídica, ni el Cabildo, ni el Foro Autónomo del Centenario en Cuenca, ni tampoco Yas Unidos Guapondelli. Entonces, la integración o la coordinación con Savia Roja es total y absolutamente orgánica y viene desde hace 15, 18 años atrás. Savia Roja está concentrada especialmente en el derecho a la alimentación y en la promoción a la agroecología, dos aspectos que obviamente no pueden subsistir sin la defensa del agua también. Con respecto a la otra fundación, hemos tenido un acercamiento con la directora de la fundación y están absolutamente de acuerdo en compartir las franjas del CNE para difundir la promoción de la campaña por el sí que nace desde las organizaciones sociales, desde el seno del Cabildo por el Agua. Y con respecto a los partidos políticos, pues los partidos políticos que se han inscrito, ¿no?, son bienvenidos como todos los actores sociales, todos los actores políticos, porque creo que este es un asunto ciudadano que tiene que superar, ¿no?, que tiene que ir más allá del propio Cabildo por el Agua de Cuenca, que tiene que ir más allá de todas las tiendas políticas que en este momento están en lista para las próximas elecciones. Se tienen que sumar todos. Entonces, son bienvenidos y esperamos que ellos también ya empiecen a activar. De hecho, ya alguno de ellos ya presentó oficialmente la campaña, ¿no?, que empiecen a activar a sus integrantes, a sus militantes y que hagan la campaña respectiva. Con respecto a las organizaciones que se han inscrito para hacer campaña por el no, pues está clarísimo que el Colegio de Ingenieros Geólogos Mineros de la SUAY no tiene un interés particular en promocionar, en que se lleven a cabo estos proyectos mineros en nuestros páramos. Entonces ahí no hay ningún tipo de sorpresa, ellos están simplemente defendiendo sus intereses personales. Ahora, con respecto a estas dos organizaciones, yo la verdad es que no las conozco directamente, pero lo que sí sabemos es que en el caso de Quimsacocha, Tarqui, Girón, la compañía minera ha venido conformando una especie de organizaciones sociales que yo creo que no son tales realmente, ¿no?, sino son grupos de personas que se aglutinan, que conforman una organización, pero que conforman una organización en función de los recursos que la empresa les entrega. Entonces, no tienen realmente un carácter social. Yo no les calificaría de tales, ¿no?, aunque formalmente puedan pasar por organizaciones sociales. Ellos, al igual que el Colegio de Ingenieros Geólogos, lo que están haciendo es simplemente defender intereses particulares, ¿no? En el caso de las organizaciones sociales que conformamos el Cabildo, estamos atendiendo al bien común, que es el agua para las presentes y ¿Qué futuras decir generaciones. sobre los efectos en el mediano y sobre todo en el largo plazo de esta consulta, los efectos colaterales, el rebote, podríamos decir, de la consulta? Por allí tuvimos ya declaraciones conjuntas de tres alcaldes de la provincia de la Suay, Gualaceo, Sixi, Chordeleje, que tienen también ya en sus planes y están dando los primeros pasos para otra consulta. Es justamente lo que le decía al principio de esta entrevista. La consulta de Cuenca tiene un carácter histórico, no solamente para nuestro querido cantón, sino también para otros cantones, parroquias o provincias, porque el dictamen de la Corte Constitucional dice claramente que tanto la ciudadanía como los gobiernos autónomos descentralizados tienen el derecho constitucional de solicitar consultas populares sobre la explotación de recursos naturales no renovables. Entonces, esta consulta popular, en base a este precedente jurídico de la Corte Constitucional, va a verse replicada en otros cantones. Así que nos emociona, nos entusiasma profundamente que cantones hermanos de la provincia de la Suay, como Sixi, Gualaceo, Chordelej, estén en esa misma tónica. También
conocemos el grado de conciencia existente en esas poblaciones con respecto al cuidado del agua y a la incompatibilidad del cuidado del agua con las actividades mineras, y también nos emociona y nos entusiasma que cantones de otras provincias, como por ejemplo el Cantón Loja o el mismo Distrito Metropolitano de Quito, estén en esa senda. Asimismo, el día de ayer, ¿no? Nos comunicaron desde la provincia de Bolívar que el Cantón Guaranda, asimismo, ya han tenido conversaciones entre organizaciones sociales y representantes del Consejo Cantonal para ir construyendo un proyecto de consulta popular. Entonces, lo que vemos es que se viene una verdadera cascada de consultas populares para defender recursos naturales fundamentales para la vida, como en este caso es el agua. Y a Y propósito de este es el estas verdadero compromiso. iniciativas, ¿qué nos puede decir sobre la consulta popular por el Yasuní? ¿Es cosa juzgada o está esta nuevamente vigente tras la aceptación de la Corte Constitucional de estudiar nuevamente el caso que en su momento fue manipulado por el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, y por el gobierno de Rafael Correa? Bueno, lo que no podemos negar es que el ITT, el bloque 43 dentro del Parque Nacional, ya está intervenido. Pero a nosotros, aunque eso nos duele, realmente no nos desanima. Nosotros hemos decidido seguir adelante, tanto en instancias nacionales como en instancias internacionales, para hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas en el aislamiento voluntario. Creo que es lo más sensible y lo más importante. Pero esos pueblos indígenas en aislamiento voluntario no pueden desarrollar su vida material, espiritual y cultural si no es en el contexto en el que viven. Entonces, igualmente nos motiva la defensa de los derechos de la naturaleza de esa zona tan biodiversa, una de las más biodiversas del mundo. Entonces, seguimos adelante con ese proceso, pero hay algo más. También a través de este proceso lo que queremos es que se esclarezcan las responsabilidades de los integrantes del Consejo Nacional Electoral de la época, presidido por Domingo Paredes, por Juan Pablo Pozo, por Paul Salazar y otros más, que se establezcan las responsabilidades, porque con la anulación de cientos de miles de firmas de ciudadanos, lo único que se cometió es uno de los grandes fraudes a la democracia en el Ecuador. Entonces, vamos a seguir Para adelante finalizar, con eso. licenciado Calle, coméntenos sobre las acciones que el Cabildo por el Agua y organizaciones como la suya, y Unidos Guapondelic, tienen previsto en este algo menos de un mes de campaña electoral. Más allá de la campaña oficial, ¿qué otras actividades tienen ustedes planificadas? Bueno, justamente el día de hoy hemos arrancado, hemos hecho el lanzamiento de la campaña Cuenca Sí, así es como le hemos llamado a la campaña. Hemos hecho el lanzamiento oficial, ¿no? Con una serie de expresiones artísticas. Hemos salido en bicicleta desde el Paraíso hasta el parque, perdón, hasta el Puente del Centenario, y desde el Parque Calderón también en caminata hacia el Puente del Centenario, en donde desarrollamos una rueda de prensa con algunos de nuestros voceros y voceras. Lo que se viene, ¿no? Es un trabajo muy fuerte en redes sociales con el apoyo de varias docenas, o quizás debería decir con varias centenas de voluntarios y voluntarias. Hace unos días lanzamos una campaña para reclutar voluntarios para la campaña por el sí, y empezamos también el día de ayer la campaña a través de las redes sociales, ¿no? Y esperamos también, con todas las medidas de bioseguridad del caso, tener pequeños grupos de brigadistas en algunos lugares clave de la ciudad de Cuenca, y si fuera posible también en algunos lugares clave de sectores rurales de Cuenca. Igual, lo que hemos visto también es que las organizaciones sociales campesinas e indígenas, por ejemplo, de Moyoturo, ¿no? Han programado ya una serie de actividades para hacerle conocer a la ciudadanía que el voto de la defensa del agua es el voto por el sí. Entonces, tenemos esas dos líneas, y también vamos a estar muy activos en estas semanas que vienen en los medios de comunicación, además de una serie de actividades un poco más académicas, si se quiere, que tenemos. Por ejemplo, este jueves
entre el Cabildo por el Agua de Cuenca y la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de la SUAY vamos a desarrollar un conversatorio sobre la posición del periodismo cuencano acerca de la consulta popular por el agua de Cuenca. Entonces, se vienen una serie de actividades en diferentes órdenes que creemos que van a poner en primer plano el tema de la consulta popular y van a dejarle claro a la ciudadanía que defender el agua de Cuenca es votar sí en esa oportunidad. Es Bien. una oportunidad histórica y no la podemos perder. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Clever Calle, comunicador, miembro del colectivo Yasunidos Wapondeli y del Cabildo por el Agua.